Y para los que ya me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer este bonito florero que a mí me encantó y se lo quise compartir. Anteriormente ya me había escrito una amiga que cómo se podía hacer un florero con globo, que se podía hacer. Y pues yo le dije que sí, de esta manera, que viene siendo con papel periódico, reciclando el papel periódico obviamente, el globo engrudo. Y pues bueno, en esta ocasión pues ya por fin lo hice. Aquí están estos bonitos floreros que a mí me encantaron cómo quedaron. Y pues bueno, se los quise compartir. Pero antes de comenzar quiero darle las gracias a todas aquellas hermosas personas que están suscribiendo al canal, que me están dejando sus bonitos comentarios. Muchísimas gracias. Y si eres nuevo por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas aquí abajito del botoncito rojo. Actives la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. También antes de comenzar quiero mandarles saludos a toda mi familia, que yo sé que anteriormente en el video anterior no los mencioné a muchos, a varios. Por ejemplo, a mis hermanos que no los mencioné, Dani, Oli, Sara, Eunice, muchísimas gracias por ver mis videos. Y a mis queridísimos sobrinos, Misraín, Zaida y Montserrat, muchísimas gracias por verme. De verdad, se les agradece. Yo sé que no mencioné a muchos y pues sí, quería disculparme con ellos. Y si no te mencioné a ti, disculpas igualmente. De hecho, ya saben que yo se los agradezco inmensamente por ver mis videos. También muchísimas gracias y muchos besos a todas aquellas hermosas personas que son de aquí de Tijuana, que me ven. A mi queridísima tocaya de aquí de Tijuana que me mira, siempre me deja sus lindos comentarios. Un beso, Elizabeth. Y a Marta, creo que se llama Marta, también de aquí de Tijuana, saludos. Y pues muchos que yo sé que muchos que no me escriben, que son de aquí de Tijuana también, muchísimas gracias por verme. Y pues bueno, comenzamos con el video. Ya. Vamos a comenzar recortando y como pueden ver, yo aquí ando reciclando las libretas viejas que usamos el año pasado y las estaré haciendo en cuadros así. Ya que tenemos los recortes, ahora vamos a inflar los globos según el tamaño que vayamos a hacer nuestros floreros. Ya que los inflamos, vamos a comenzar a pegar los papeles con engrudo, así. Yo puse 4 capas de papel para que me quedara más o menos macizo, así durito. Y lo dejamos secar por un día. Ya que están secos, ahora vamos a quitar el globo. Para después, con la ayuda de este cartón, haré un cono para hacerlo de la parte de arriba del jarrón así. Igual lo haremos según como queramos nuestro jarrón de largo, así como según el tamaño que ustedes quieran. Para después pegar el cono a lo que viene siendo nuestro florero. Si tienen cinta de papel es mejor pegarlo primero con cinta de papel y después poner el papel con engrudo. Pero si no tienen, pues igual lo pueden hacer como yo lo estoy haciendo.
Ya que pusimos el papel alrededor de lo que es el cono, lo dejamos secar por un día. Ya que están secos, ahora vamos a hacerle algo así como tipo base para que se pueda parar nuestro florero, porque como pueden ver no se puede mantener parado, se ladea, así que vamos a hacerle su base y lo haremos de yeso. Para ello haremos más mezcla y lo haremos así: vaciamos agua, yeso, poco a poco y meneamos hasta lograr una mezcla espesa. Ya que tenemos la mezcla, la vaciamos a lo que será nuestro molde así. Para después acomodar nuestro florero así, tratando de que nos quede un poquito derecho. Y listo. Ya solo dejamos secar por un día más. Ya que se secó, ahora vamos a quitar el plástico. Y como saben amigos, este yeso es muy diferente a lo que he estado trabajando anteriormente. Y como que se pega más a lo que viene siendo los moldes, así que como que batallo. Pero lo que haremos es romper el plástico para poder quitarlo fácil, de esta manera. Ya que quitamos el plástico, ahora con una navaja vamos a quitar el exceso de yeso así. Ya que quitamos el exceso de yeso, ahora vamos a hacer más mezcla para emplastar nuestro florero así. Y lo haremos con un poco de agua, yeso y meneamos hasta lograr una mezcla espesa. Ya que está espeso, ahora con el dedo vamos a poner primero donde está la base de esta manera. Ya que pusimos yeso abajo, ahora emplastamos con la mano así todo el florero. Ya que emplastamos nuestro florero, ahora con una navaja vamos a quitar el exceso de yeso que se le pegó a la base así. Ahora de decoración utilicé hilaza. Amigos, yo tenía pensado ponerle el lazo del grueso, pero como no tenía decidí ponerle de este y se lo pegué con silicón líquido así.
hicimos los lazos, amigos, igual le podemos lijar la base para que se vea más liso y pintarlos a nuestro gusto. Yo terminé pintándolo plateado todo, pero al final terminé pintando el lazo negro, ya que como que se me hizo como que se veía muy simple todo plateado, y por eso terminé pintando el lazo negro. Y este fue mi resultado. Si te gustó este video, no olvides que me ayudas muchísimo si me regalas un like, te suscribes aquí abajito en el botoncito rojo, activas la campanita para que cuando yo suba un video, YouTube te notifique y no te pierdas ninguno de mis videos. Nos vemos en un siguiente video. Bye.